La neurociencia ha confirmado lo que los estoicos sabían hace 2000 años. La mayoría de las personas nunca cambia. No porque no puedan, sino porque siguen pensando los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones, reaccionando de la misma manera, y llaman a todo eso personalidad. No es personalidad, es un programa. Un programa que empezó a instalarse en tu mente cuando eras niño, que se reforzó cada vez que repetiste una reacción, que se volvió tan automático, tan fluido, tan invisible, que dejó de parecer un hábito y empezó a parecer quién eres. Y aquí está lo que nadie te dijo. Ese mecanismo no es tuyo, nunca lo fue. Fue construido por circunstancias, por personas, por experiencias que ya no existen. Pero sigue corriendo, todos los días, con la misma fidelidad ciega de siempre. Los estoicos lo sabían, los neurocientíficos lo confirmaron. Y hoy, Mina, en este video, Manas, vas a ver exactamente cómo funciona esa arquitectura mental. ¿Por qué es tan difícil de cambiar? Y las 8 leyes que los estoicos usaron para reescribirla desde adentro. No son consejos, son mecanismos. Y si los aplicas, mi menor, no serás la misma persona que empezó a ver este video. Para entender por qué cambiar es tan difícil, primero necesitas ver cómo funciona tu mente cuando no estás prestando atención. Cada pensamiento que tienes deja una huella. Cada reacción que repites refuerza un camino neuronal. Cada emoción que experimentas en respuesta a una situación, si se repite suficientes veces, se convierte en la respuesta automática a esa situación. Sin decisión consciente, sin esfuerzo, automáticamente. Eso es lo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar su estructura basándose en lo que repites, no en lo que quieres, no en lo que decides conscientemente, en lo que repites. Y aquí está la trampa que atrapa a la mayoría. Cuando intentas cambiar, cuando dices voy a ser más paciente, voy a dejar de reaccionar así, voy a pensar diferente, se lo dices desde el mismo cerebro que creó el problema, con las mismas conexiones neuronales, con los mismos patrones automáticos listos para activarse en el primer momento de presión. No es falta de voluntad, es biología. Los estoicos no tenían los términos de la neurociencia moderna, pero tenían algo más preciso, la observación directa de cómo funciona la mente humana bajo presión, y llegaron a la misma conclusión que los laboratorios 2000 años después. No puedes cambiar quién eres pensando sobre quién eres. Tienes que cambiar lo que haces, repetidamente, con dirección, con las leyes correctas. Y eso te dejará con algo más claro que te mostraré a continuación. Hay algo que ocurre en la mente cada vez que intentas cambiar y fallas. Algo que casi nadie menciona, porque es incómodo de ver con claridad. Tu mente interpreta el cambio como una amenaza. No metafóricamente, literalmente. Tu sistema nervioso, entrenado durante años para sobrevivir dentro de los patrones que conoce, trata la ruptura de esos patrones como peligro, como algo que podría salir mal, como una pérdida de lo que te ha mantenido funcionando hasta ahora. Y entonces, exactamente cuando más cerca estás de cambiar, aparece la resistencia, la voz que dice que no puedes, que siempre ha sido así, que intentarlo no vale la pena porque ya lo intentaste antes. Esa voz no es sabiduría, es el patrón automático protegiéndose a sí mismo. Epicteto lo entendió desde la esclavitud, sin libertad de movimiento, sin poder convencional, y comprendió que la única batalla real ocurre adentro, entre la parte de ti que quiere crecer y la parte que quiere mantenerse igual, porque lo igual se siente seguro. Escribió: el primer paso hacia la filosofía es reconocer nuestros impulsos como lo que son, no como quienes somos. Esa distinción lo cambia todo. El impulso de rendirse no es tuyo, es del sistema. Y los sistemas pueden ser reescritos. Pero no con fuerza bruta, con las leyes correctas, aplicadas en el orden correcto. Y la primera cosa que necesitas ver es más profunda de lo que crees. El problema no es la resistencia al cambio. La resistencia es solo el síntoma. El problema real es más profundo
y más silencioso. Vives siendo el narrador de tu propia historia, y esa historia, la que te cuentas sobre quién eres, de dónde vienes, por qué reaccionas como reaccionas, es la verdadera arquitectura que necesita ser reescrita. No tus hábitos, no tus reacciones, la historia que justifica cada hábito y cada reacción. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones con una precisión que asusta. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. No dijo creencias, dijo opiniones, interpretaciones, las historias que construimos sobre lo que nos pasa. Y aquí está la parte que casi nadie ve cuando cita esa frase. Si las opiniones son el problema, entonces las opiniones pueden cambiar. No fácilmente, no de un día para otro, pero pueden cambiar, con un método, con leyes específicas, con práctica sostenida. Las 8 leyes que exploraremos hoy no son técnicas de motivación, son el método que los estoicos usaron para reescribir la historia desde adentro. Empezamos con la primera, y es la más contraintuitiva de todas. La primera ley estoica para reprogramar la mente va en contra de todo lo que la cultura del rendimiento te enseñó. No hagas nada todavía. Observa. Antes de cambiar cualquier patrón, necesitas verlo con claridad, no desde adentro, desde afuera, como si fueras un testigo neutral de tu propia mente, sin juicio, sin urgencia de arreglarlo, solo observación honesta. Marco Aurelio lo practicaba cada mañana. Antes de levantarse, antes de comenzar el día, nombraba sus pensamientos, no para eliminarlos, para verlos, para distinguir cuáles eran respuestas automáticas del sistema y cuáles eran elecciones reales. La neurociencia moderna llama a esto metacognición, y ha confirmado algo que los estoicos practicaron durante siglos. El simple acto de observar un patrón sin reaccionar a él reduce su automaticidad. No lo elimina de inmediato, pero interrumpe su poder. Cada vez que notas un pensamiento automático y lo nombras, esto es miedo, esto es el patrón, defendiéndose, más prosiens, activas la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la elección consciente, y en ese momento, el sistema automático deja de tener el control total. La ley de la observación no es pasiva, es el primer acto de poder real sobre tu propia mente. La segunda ley surge directamente de aquí, menos, y es donde la mayoría comete el error crítico. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y ese espacio es donde vive tu libertad. Epicteto lo enseñó con una insistencia que sus estudiantes debieron encontrar repetitiva. Lo repetía porque sabía que era lo más difícil de internalizar. La distancia entre entender este principio y aplicarlo bajo presión real es enorme. El espacio no aparece solo, tiene que ser creado, deliberadamente, practicado, hasta que se vuelve la nueva respuesta automática. En términos prácticos, alguien dice algo que activa tu reacción habitual, irritación, defensividad, ansiedad. En lugar de seguir el impulso, introduces una pausa, 1 segundo, 3 segundos. El tiempo suficiente para que la parte pensante del cerebro se active antes que la parte reactiva. Eso suena simple. No lo es. Porque cuando el patrón lleva años corriendo, la pausa se siente artificial. Incómoda. Como si estuvieras reprimiendo algo en lugar de liberándote. Esa incomodidad es la señal de que algo está cambiando. El sistema automático resiste porque está siendo interrumpido. Y cada interrupción, cada pausa deliberada, es una nueva conexión neuronal formándose. La ley del espacio es el segundo acto de reescritura. Pero hay algo que estas 2 primeras leyes no te dicen todavía. Algo más profundo que cambia todo lo que sigue, 2 leyes. Y ya puedes ver el patrón. Esto no es motivación, no es sé más positivo. Es mecánica, neurológica, filosófica, precisa. Pero lo que viene después es donde la mayoría abandona el proceso. No porque sea más complicado, sino porque requiere algo que el patrón automático activamente evita. Honestidad radical sobre quién eres en realidad. No quién crees que eres, no quién quieres ser, quién eres cuando nadie te está mirando, cuando estás bajo presión real,
Cuando las circunstancias activan el mecanismo más profundo, el que construiste no por elección, sino por supervivencia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, sin intención de que nadie las leyera, algo que revela cuánto le costaba esta honestidad. No escribía victorias, escribía observaciones, con la misma frialdad con que un científico registra datos. Hoy me encontré irritable por algo pequeño. Vi el patrón. No lo seguí. Pero estuvo cerca. Esa es la honestidad que las siguientes leyes requieren. Y la tercera ley es donde esa honestidad se convierte en poder real. La tercera ley es la más poderosa, manos, y la más peligrosa si se aplica mal. Lo que crees que eres lo que te conviertes. No como ley de atracción, como mecanismo neurológico real. Tu cerebro filtra activamente la información que recibe basándose en tu identidad. Si te defines como alguien ansioso, prioriza información que confirma esa ansiedad. Si te defines como alguien que reacciona mal bajo presión, busca evidencia de esa reacción, no porque sea malicioso, porque es eficiente. Confirmar lo conocido consume menos energía que procesar lo nuevo. Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación. Los estoicos lo llamaban la tiranía de las opiniones sobre uno mismo. Y la ley es esta: para cambiar la arquitectura mental, primero tienes que cambiar la definición. No como afirmación vacía, como acto consciente de redefinición. Soy alguien que está aprendiendo a crear espacio antes de reaccionar. Soy alguien que observa sus patrones en lugar de seguirlos automáticamente. Soy alguien que elige. Esa redefinición no elimina el sistema antiguo de inmediato, pero cambia el filtro con el que el cerebro procesa nueva información, y con el tiempo, con repetición, la nueva definición empieza a tener más evidencia que la antigua. La ley de la identidad cambia la dirección de todo lo que sigue. La cuarta ley es la que más resistencia genera y la que más profundo transforma. Los estoicos practicaban algo que llamaban asquesis, un entrenamiento deliberado a través de la incomodidad voluntaria. No masoquismo, práctica consciente. La idea es precisa. Si el mecanismo automático te mantiene cómodo, predecible, dentro de lo conocido, entonces la incomodidad voluntaria interrumpe ese mecanismo. Cada vez que haces algo difícil cuando no tienes que hacerlo, envías un mensaje directo a tu sistema nervioso. Puedo manejar más de lo que crees. Marco Aurelio dormía en el suelo ocasionalmente. No porque fuera necesario, era emperador del imperio más poderoso del mundo, sino para recordarle a su sistema nervioso que la comodidad no era una necesidad, que el patrón que decía, necesito esto para estar bien, era exactamente eso, un patrón, no una verdad. En términos prácticos, te levantas cuando no quieres levantarte. Tienes la conversación difícil que has evitado. Dices no cuando el patrón dice que digas sí para evitar conflicto. Permites que el silencio esté presente cuando la incomodidad dice que lo llenes. Cada uno de esos actos, pequeños, deliberados, repetidos, debilita el mecanismo automático y fortalece la capacidad de elección real. La ley del dolor voluntario es entrenamiento, no sufrimiento. 4 leyes. Y si estás siendo honesto ahora mismo, probablemente estás reconociendo algo. No es que no supieras que el cambio era posible, es que nunca habías visto el mecanismo con esta claridad. Pero aquí está lo que los estoicos entendieron y que la cultura moderna del desarrollo personal casi nunca menciona. Conocer las leyes no es suficiente. El conocimiento sin práctica es exactamente lo que Séneca criticó con más fuerza. Hay personas que pasan toda su vida aprendiendo cómo vivir y nunca viven. La arquitectura mental no se reescribe con comprensión, se reescribe con repetición. Las 4 leyes que siguen son las más exigentes, no porque sean complicadas, no son directas, sino porque requieren que apliques lo que ya sabes en los momentos en que menos quieres aplicarlo, bajo presión, en conflicto, cuando el patrón automático tiene todas las ventajas. Esos son exactamente los momentos en que ocurre la reprogramación real. Continuamos.
Y lo que viene ahora es donde todo empieza a converger. La quinta ley ataca uno de los consumos más grandes de energía mental que existen. La mente que vive en el pasado o en el futuro nunca tiene acceso completo a su propio poder. Marco Aurelio lo escribió con urgencia en sus meditaciones. Limita tu tiempo al presente. El pasado ya no existe. El futuro todavía no. Solo este momento es real. No lo escribió como filosofía abstracta, como recordatorio urgente a sí mismo, porque sabía que su mente, como la tuya, tenía una tendencia natural a irse, a revisar lo que ya pasó, a anticipar lo que no llegó, y en ese movimiento constante, perder el único momento en que el cambio real es posible. El presente. La ley del presente no es mindfulness superficial, es algo más exigente, la práctica de traer tu atención completa, no solo tu cuerpo, sino tu mente, al momento que está ocurriendo, a la decisión que está frente a ti ahora. Porque el patrón automático vive en el pasado y en el futuro, en los recuerdos de cómo reaccionaste antes, en las anticipaciones de cómo podrías reaccionar después. El presente es el único territorio donde el sistema antiguo no tiene jurisdicción automática. La ley del presente es donde el poder real reside. La sexta ley es la más conocida de la filosofía estoica y la más mal entendida. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. La mayoría interpreta esto como resignación, como una invitación a aceptar pasivamente lo que ocurre. Es exactamente lo contrario. La ley del control es una herramienta de enfoque radical. Todo el poder mental que gastas en lo que no puedes controlar, la opinión de otros, el resultado de situaciones externas, el comportamiento de personas que no dependen de ti, es poder que le robas al único territorio donde sí tienes poder real. Tu respuesta. Tu atención. Tu siguiente acción. Epicteto lo vivió de la manera más extrema posible. Siendo esclavo, sin control sobre ninguna circunstancia externa, encontró una libertad interior que la mayoría de las personas con toda la libertad del mundo nunca alcanza, no porque ignorara su situación, sino porque eligió invertir cada gramo de energía en el único dominio que era realmente suyo. En términos de reprogramación mental, cada vez que tu mente dirige energía hacia lo que no puedes controlar, alimenta el patrón antiguo. Cada vez que la rediriges hacia tu respuesta, tu elección, tu acción, reescribes ese patrón. La ley del control no es pasividad, es la forma más eficiente de usar tu poder mental que existe. 6 leyes. Y en este punto, los estoicos sabían que ocurría algo específico en la mente. Empieza a resistir con argumentos sofisticados. Esto tiene sentido en teoría, pero mi situación es diferente. Entiendo el principio, pero hay factores que no conoces. Sí, pero esa resistencia es el patrón automático en su forma más peligrosa, no la resistencia bruta del principio, la resistencia intelectual, la que usa tu propia inteligencia para justificar por qué las leyes aplican para otros, pero no exactamente para ti. Séneca lo escribió con una honestidad que no pierde fuerza con el tiempo. La mayoría de los hombres fluctúa entre el miedo a la muerte y las dificultades de la vida. No quieren vivir, no saben cómo morir. Fabrican razones para ambos. Fabrican razones. Eso es exactamente lo que el mecanismo automático hace cuando siente que está siendo desmantelado. Construye un caso para su propia supervivencia, con argumentos que suenan completamente razonables. La única respuesta efectiva a ese caso no es otro argumento. Es acción. Ahora. Con lo que ya tienes. Las dos últimas leyes son las más cortas de explicar, menos y las más transformadoras de aplicar. Si este contenido está resonando contigo, considera suscribirte. Hay más conversaciones como esta cada semana. La séptima ley es la que convierte todo lo anterior en cambio real y duradero. Repetición. Sin excepción. Sin esperar sentirte listo. El patrón automático fue construido a través de la repetición, no de una experiencia intensa, de miles de experiencias ordinarias que reforzaron el mismo mecanismo, y se deshace de la misma manera, no a través de un momento de iluminación, a través de la repetición sostenida de nuevas respuestas.
Marco Aurelio regresaba a las mismas ideas en sus meditaciones cientos de veces. Los estudiosos modernos a veces lo interpretan como inseguridad. Es exactamente lo contrario. Era alguien que entendía cómo funciona la mente humana mejor que la mayoría de los psicólogos modernos. La repetición no es señal de que no aprendiste, es el método mismo. Cada mañana que observas tu mente antes de reaccionar, repetición. Cada momento en que creas el espacio antes de responder, repetición. Cada vez que te defines desde la elección, repetición. Cada acto de incomodidad voluntaria, repetición. No buscas el día en que ya no necesites practicar. Buscas el día en que la nueva respuesta es más natural que el patrón antiguo. Ese día llega, pero solo a través de la repetición constante. La octava ley es la más liberadora, menos y la que más paz genera cuando se internaliza de verdad. Vas a fallar. Vas a volver al patrón antiguo. No como posibilidad, como certeza. Habrá momentos en que la presión active el mecanismo automático antes de que puedas intervenir. Habrá días en que la observación falle, el espacio no aparezca, la nueva identidad se sienta distante. Habrá situaciones que disparen la respuesta antigua con tanta fuerza que llegará antes que cualquier ley. Eso no es fracaso. Es parte del proceso. Epicteto no prometió que el entrenamiento estoico produciría perfección. Prometió algo más real y más útil, la capacidad de regresar más rápido, de reducir el tiempo entre la activación del patrón y la elección consciente. El progreso no se mide por cuántas veces cae el sistema, se mide por cuánto tardas en reconocerlo y regresar. La ley del retorno dice esto con precisión. El momento en que notas que volviste al mecanismo antiguo es exactamente el momento en que regresas, sin drama, sin historia sobre cuánto tiempo estuviste atrapado, sin una nueva capa de autocrítica que el patrón usará para mantenerte dentro más tiempo. Solo de vuelta. A la observación. Al espacio. A la elección. Una vez más, 8 leyes. Y ahora hay que verlas como lo que son, no pasos aislados, sino un sistema integrado donde cada ley amplifica a las demás. La observación revela el mecanismo, el espacio interrumpe su automaticidad, la identidad cambia el filtro con el que procesas nueva información, el dolor voluntario entrena tu sistema nervioso para tolerar la incomodidad del cambio real, el presente te ancla en el único momento donde el cambio es posible, el control enfoca tu energía en el único dominio donde tienes poder. La repetición convierte cada ley en nueva respuesta automática, y el retorno te libera de la trampa de la perfección. Aplicar solo una sin las demás produce resultados parciales. Aplicar todas en conjunto produce algo diferente, una reescritura real de la arquitectura que gobierna tu vida. Marco Aurelio aplicó este sistema mientras gobernaba el imperio más poderoso de la historia y enterraba a sus propios hijos. Epicteto lo aplicó en la esclavitud, sin control sobre ninguna circunstancia externa. Séneca lo aplicó navegando entre el poder político y la amenaza constante de muerte. No lo aprendieron en condiciones ideales, lo forjaron en las más difíciles posibles, y eso es exactamente lo que le da validez real, no teoría académica. Práctica bajo presión extrema. Y aquí está la pregunta que todo esto genera. ¿Por qué tan pocas personas realmente cambian, si el método existe, si la ciencia lo confirma, si la filosofía lo enseña desde hace 2000 años? La respuesta es incómoda. Porque cambiar requiere algo que la cultura moderna activamente desincentiva. Tiempo sin resultados visibles. El patrón automático tarda años en construirse, se reescribe en meses si la práctica es consistente, pero esos meses se sienten largos. Hay días en que el mecanismo antiguo parece más fuerte que nunca, precisamente porque está siendo desafiado y se defiende con más intensidad. Y en esa incertidumbre, la mayoría abandona. No porque las leyes no funcionen, sino porque esperaban sentir el cambio antes de verlo. Esperaban motivación antes de acción. Esperaban certeza antes de práctica. Los estoicos invirtieron ese orden completamente. Actúa primero. El sentimiento viene después. La certeza surge de la práctica.
nunca al revés. Marco Aurelio escribió algo que resume todo esto con extraordinaria economía. Confina tu tiempo al presente. No al momento en que te sientas listo. Al presente. Esta elección. Esta vez, hay algo que raramente se menciona en este tipo de contenido, algo que los estoicos entendían con claridad y que resulta incómodo de ver directamente. Hay un costo en no aplicar estas leyes. No dramático, no inmediato, un costo que se acumula en silencio con el tiempo. Cada año que el mecanismo automático sigue corriendo sin ser cuestionado, un año más de reacciones que no elegiste, un año más de relaciones moldeadas por patrones que no son tuyos, un año más de una vida que se siente observada desde adentro en lugar de habitada desde adentro. Séneca lo escribió con una honestidad que no envejece. Todo es ajeno, solo el tiempo es nuestro. El tiempo que el patrón consume, las horas de bucles mentales, la energía de reacciones automáticas, los días de distancia de tu propia vida, ese tiempo no vuelve. No lo digo para crear urgencia artificial, lo digo porque es la verdad, y porque los estoicos creían que la verdad, aunque incómoda, siempre es más útil que el consuelo fácil. El costo de no cambiar no es abstracto, es tu vida tal como es, y tal como seguirá siendo si el mecanismo sigue corriendo sin intervención consciente. Esa es la apuesta real sobre la mesa. Hay una imagen del cambio que la cultura popular vende que es completamente falsa. El cambio dramático, el momento de revelación. La transformación visible que todos notan. Eso casi nunca es como ocurre la reprogramación real. El cambio real parece aburrido desde afuera. Parece repetitivo. Parece pequeño. Parece, en muchos días, exactamente igual a ayer. Una pausa antes de reaccionar que nadie nota excepto tú. Una observación de un patrón que antes pasaba completamente desapercibido. Una redefinición silenciosa de quién eres que no requiere ningún anuncio. Un acto de incomodidad voluntaria que nadie aplaudirá. Así es como se reescribe una arquitectura mental de décadas. No con un evento, con una acumulación de momentos ordinarios en los que elegiste diferente. Marco Aurelio escribió sus Meditaciones, el diario privado de uno de los hombres más poderosos de la historia, y en ninguna página hay un momento de epifanía dramática. Solo el registro paciente, repetido, a veces fatigado de alguien que sigue eligiendo practicar. Una vez más. Y luego otra. Esa es la imagen real del cambio, no es cinematográfica. Pero es lo que funciona. Y 2000 años de práctica estoica lo prueban. Antes de cerrar este video, quiero que pienses en algo concreto. No en quién eres ahora, en la persona que serás cuando estas 8 leyes se conviertan en tu nueva respuesta automática. No una versión perfecta, una versión que observa antes de reaccionar, que crea espacio antes de responder, que se define desde la elección en lugar del patrón, que tolera la incomodidad sin huir de ella, que vive en el presente en lugar de en la historia que el mecanismo cuenta, que enfoca su energía donde tiene poder real, que practica con consistencia, que cuando falla, regresa sin drama y sin historia. Esa persona existe, no como aspiración abstracta, como posibilidad neurológica real, confirmada por la ciencia y enseñada por 2000 años de práctica bajo presión. La distancia entre quien eres ahora y esa persona no es talento, no es circunstancia favorable, no es suerte. Es práctica, con estas leyes, aplicadas en este orden, repetidas con la paciencia que el proceso requiere. Epicteto dijo algo que merece ser lo último que lleves contigo hoy. No es lo que te pasa lo que determina tu vida, es lo que decides hacer con lo que te pasa. No en las grandes crisis, en los momentos ordinarios, en las elecciones pequeñas que nadie ve y que con el tiempo construyen o destruyen la arquitectura que gobierna todo lo demás. 8 leyes, un sistema integrado, 2000 años de práctica comprobada bajo las condiciones más extremas posibles. Y la pregunta que quiero dejarte, no para que respondas rápido, sino para que la lleves contigo.
¿Cuál de las 8 leyes sientes que tu patrón automático resiste con más fuerza? No la que te parece más difícil en teoría, la que cuando la lees genera más argumentos internos. Más, sí, pero en mi caso, más resistencia que se disfraza de razonamiento. Esa es exactamente la ley que más necesitas aplicar primero. No respondas rápido. Deja que la pregunta trabaje. Y si este video llegó a algo real en ti, el siguiente también tiene algo para ti. Porque hay una dimensión del cambio que estas 8 leyes abren y que los estoicos exploraron con una profundidad que la psicología moderna apenas empieza a comprender. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, no se trata de suprimirlos, se trata de algo completamente diferente. De reorientar la dirección del pensamiento mismo. Eso es lo que exploraremos la próxima vez. 8 leyes. Un sistema integrado. 2000 años de práctica comprobada bajo las condiciones más extremas posibles. Y la pregunta que quiero dejarte, no para que respondas rápido, sino para que la lleves contigo. ¿Cuál de las 8 leyes sientes que tu patrón automático resiste con más fuerza? No la que te parece más difícil en teoría, la que cuando la lees genera más argumentos internos. Más, sí, pero en mi caso, más resistencia que se disfraza de razonamiento. Esa es exactamente la ley que más necesitas aplicar primero. No respondas rápido. Deja que la pregunta trabaje. Y si este video llegó a algo real en ti, el siguiente también tiene algo para ti. Porque hay una dimensión del cambio que estas 8 leyes abren y que los estoicos exploraron con una profundidad que la psicología moderna apenas empieza a comprender. No se trata de eliminar los pensamientos negativos, no se trata de suprimirlos, se trata de algo completamente diferente. De reorientar la dirección del pensamiento mismo. Eso es lo que exploraremos la próxima vez.